Bien, mis hermanos, les invito a que busquemos en nuestras Biblias, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 13. Hoy nos corresponde estudiar el versículo 11, continuando con nuestra serie Diáconos, siervos, ejemplares en la iglesia. Diáconos, siervos, ejemplares en la iglesia. Hoy nos corresponde estudiar el versículo 11, que tiene que ver con el papel de las mujeres, en este caso, en el cuerpo de diáconos. Vamos a estar leyendo desde versículo 8. Les invito a que nos pongamos en pie para reverenciar la palabra de Dios. Y dice así, 1 Timoteo 3, 8, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Damos gracias al Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por la bendición que nos permites de leer tu palabra, de exponerla. Te pedimos, Señor, que tu palabra, que no vuelve a ti vacía, llegue al terreno fértil de cada corazón y produzca en nosotros los frutos, actitudes, motivaciones que tú deseas que poseamos. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga. Pueden sentarse. Y es importante destacar, hermanos, en esta serie, nos corresponde estudiar hoy el versículo 11, pero debo destacar previamente este concepto que tenemos en pantalla. La Biblia es nuestra máxima regla de fe y conducta cristiana. Eso quiere decir que lo que la Iglesia de Cristo cree, practica, está condicionado por lo que este libro dice. Cristo es la cabeza de la iglesia. Eso significa que Él la gobierna. Y si Él la gobierna es a través de este libro, no a través de, inclusive los pastores, no somos realmente los gobernantes de la iglesia. Tenemos un gobierno o una autoridad subordinada a Cristo. Los pastores no somos un cuerpo legislativo, que creamos leyes. Los pastores somos un cuerpo ejecutivo, que hacemos cumplir las leyes de Cristo. De manera que eso es importante que nos quede claro. La Biblia es nuestra máxima regla de fe y conducta cristiana. Y eso se basa, hermano, en el hecho de que la Biblia es la inspirada palabra de Dios. La inspiración divina significa que toda la palabra de Dios, por supuesto, especialmente en el idioma original, griego, hebreo, arameo, toda la palabra de Dios es divinamente inspirada. Cada palabra salió de los labios de Dios por inspiración al corazón, al espíritu de los hombres que fueron seleccionados, inspirados para hablar la palabra de Dios sin mezcla de error. Por eso la definición de inspiración divina es la influencia sobrenatural del Espíritu Santo sobre los hombres para que hablaran la palabra de Dios sin mezcla de error. Estoy diciendo esto previamente porque vamos a manejar un tema que está en debate para muchas iglesias o para algunas iglesias, para algunas organizaciones. Las mujeres callan en la congregación y ese tema ya lo hemos tratado y probablemente lo vamos a volver a tratar en esta serie posteriormente. Sin embargo, muchas de estas congregaciones afirman de que las mujeres no pueden ser diaconisas, que el diaconado es una obra o un ministerio exclusivo para hombres. Entonces, vamos a estudiar en el versículo 11 la identidad. Lo primero que vamos a estudiar, más allá de los requisitos que están en ese versículo, lo primero que vamos a estudiar es la identidad de estas mujeres que se mencionan en esa lista, en el versículo 11.
Y bueno, decíamos que la Biblia está divinamente inspirada, lo que significa que la Biblia es la palabra de Dios, que cada palabra es inspirada divinamente, por supuesto principalmente en el original. Las traducciones al castellano y otros idiomas deben procurar siempre aproximarse con la mayor exactitud a lo que está en el original, porque la regla, la base, es lo que está en el original. La Biblia es nuestra máxima regla de fe y conducta cristiana. Dicho esto, debo recapitular dónde vamos. En esta serie dijimos que la íbamos a tratar bajo estos 3 encabezados: su significado, su origen, o sea, el significado del término diácono, su origen, los requisitos, y en los requisitos ya llevamos varios estudios. Los requisitos, hoy es el estudio número 6 de esta serie, pero vamos en la parte 3. Vamos en la parte 3, los requisitos para ejercer el diaconado. Yo aspiro hoy terminar de analizar el versículo 11, o sea, analizar el versículo 11 y dejar versículos 12 y 13 para el próximo estudio, si Dios lo permite. Y una vez que analicemos el versículo 12 y 13, entraremos en la parte 4, los diáconos y sus funciones. Y esa probablemente será 1 o 2 estudios máximo. Y terminamos con la serie. De manera que esta serie va a tener, ya estamos próximos a concluir con los temas, y va a tener quizás entre 8 o 9 estudios en total, probablemente, si Dios lo permite. Entonces vamos a comenzar por analizar. Aquí está en el versículo 11, acuérdense que están los requisitos de los diáconos, pero el versículo 11 habla de las cualidades de una diaconisa ejemplar. Pero muchos sostienen de que esas mujeres que hablan allí no se les puede llamar diaconisas. De hecho, hay 3 posturas. Una, que esas mujeres que se mencionan en el versículo 11, son en realidad las esposas de los diáconos. Es la teoría que algunos plantean. Otros dicen que se refiere a las esposas de los diáconos y a las esposas de los obispos. Y la tercera postura, donde entramos nosotros, en la que nosotros estamos de acuerdo, que estas mujeres son mujeres que también ejercen el ministerio del diaconado, como parte del equipo del cuerpo de diáconos, que hay mujeres en el equipo de diáconos. Entonces, eso es lo que vamos a analizar. Vamos a analizar todo ese texto, primeramente el Señor en la clase de hoy, pero vamos a entrar primero que nada a analizar su identidad, la identidad de estas mujeres. Porque fíjese, la primera palabra que yo quiero que ustedes observen, dice la palabra Josautos en el griego. Josautos. Esa palabra se traduce allí a sí mismo. En el Nuevo Testamento griego, esa palabra Josautos se traduce a sí mismo. Me llama mucho la atención que cuando en el versículo 8 comienza la lista de los requisitos del diácono, dice a sí mismo, después que habló de los requisitos del obispo, que terminó en el versículo 7, comienza el versículo 8, asimismo los diáconos deben ser honestos, y allí continúa pues toda la lista de requisitos. Pero comienza el versículo 8 diciendo asimismo. Esa palabra josautos eleva a los diáconos como colaboradores a la par con los obispos. Es decir, los diáconos son elevados como un cuerpo ministerial juntamente con el obispo, con los pastores. De manera que ejercen funciones principalmente materiales en la iglesia, pero también ejercen funciones espirituales. Porque en la ayuda y en el apoyo que hacen al cuerpo de pastores de la iglesia, muchas veces la ayuda tendrá que ver con aspectos espirituales, porque se le asignan, porque son necesarios. Entonces, esa palabra asimismo, en el versículo 8, coloca a los diáconos que ejercían en Hechos 6 principalmente una labor material, los eleva ahora con un rango de oficiales de la iglesia, en un ministerio de la iglesia donde también van a realizar funciones espirituales, aunque principalmente sean materiales, pero también van a realizar. Lo que yo quiero destacar, que en el versículo 8 hace eso por los diáconos, pero en el versículo 11 también dice, las mujeres asimismo. Esa palabra asimismo, en el versículo 11, eleva a las mujeres. Estas mujeres realmente son diaconisas, que juntamente con el equipo de diáconos hacen una labor en la iglesia del Señor sirviendo, porque los diáconos, al igual que el pastor,
y todos en la iglesia somos llamados a ser servidores. Y yo quiero llamar su atención que esa palabra hosautos, que aparece en la Biblia en muchas ocasiones, y yo quiero mostrar algunos ejemplos, porque se trata de mujeres. Ya en breve les voy a comentar esa imagen que vimos ahorita, pero quiero que ustedes vean, por ejemplo, en Mateo 20:25, esa palabra hosautos, aquí la tenemos en griego, y aquí la tenemos como se pronuncia, que es omega, sigma, alfa, upsilon, tau, omega, sigma, deletreándola, pues, hosautos. Y dice Mateo 20:25, hablando de aquella ocasión donde un hombre fue a buscar a la plaza unos trabajadores para llevarlos y acordó pagarles un denario por el día de trabajo, y en esa ocasión él buscó un grupo, y tiempo más tarde, quizás no sé, como a las 10 de la mañana, ya transcurrido un tiempo, fue y buscó otro grupo, dice, haciendo lo mismo. La palabra hosautos allí dice, hizo lo mismo. O sea, lo mismo que hizo la primera vez, lo hizo una segunda y la hizo la tercera, y les ofreció pagarles lo justo. Pero yo quiero llamar su atención que hosautos, ahí en Mateo 20:25, se traduce en nuestra Biblia, hizo lo mismo. Es decir, hosautos tiene el sentido de hacer lo mismo, de la misma manera, así mismo. Todo esto, hermano, nos muestra de que esa palabra en Timoteo 3:11 eleva a estas mujeres en dignidad y en el oficio del cuerpo de diáconos. En Mateo 21:30 se traduce de la misma manera. Es la misma palabra hosautos que aparece allí. En Marcos 14:31 se vuelve a traducir de la misma manera esa expresión. En Timoteo 2:8 y 9, y me gusta mucho en Timoteo 2:8 y 9, porque las iglesias que sostienen que las mujeres no pueden predicar, no pueden liderar, interpretando 1 Timoteo 2, que de verdad lo dice. De hecho, si nosotros no tenemos una explicación para ese texto, tenemos que hacerlo como lo dice el texto. Ahora, si lo estamos estudiando y hacemos un análisis hermenéutico, exegético, y vemos que tiene un sentido limitado y que no significa lo que aparenta en primera instancia, entonces, si nosotros no tenemos una explicación para 1 Timoteo 2:11, tendríamos evidentemente que hacerlo así, que las mujeres no hablan en la congregación, que las mujeres no pueden predicar, que las mujeres no pueden liderar. Pero ya aquí en la iglesia tenemos ese pasaje bastante claro. Y repito, más adelante lo vamos a volver a dar en otra de estas series que se están dando. Pero lo que yo quiero decir es que las iglesias que sostienen esto, citan 1 Timoteo 2:8, donde dice, quiero que los hombres oren en todo lugar con manos limpias, sin ira ni contienda. Y ellos dicen, la palabra hombres que aparece allí es andra, que se refiere a varones, excluyendo a las mujeres. Si apareciera allí anthropos, se referiría a hombres y mujeres, varones y mujeres, anthropos, de antropos, como lo diríamos aquí en castellano. Entonces, pero me resulta muy significativo esa palabra asimismo en el versículo 9, porque resulta que mientras que en el versículo 8 dice que los hombres levanten manos limpias sin ira ni contienda, y en el versículo 9, asimismo las mujeres, cuando oren, cuando ministren, además de tener las manos limpias sin ira ni contienda, deben vestir como mujeres que profesan piedad. 1 Timoteo 2, 9 y 10. Entonces, realmente esa palabra asimismo resulta esclarecedora, porque muchos, de hecho, te buscan el griego y te dicen, mira, ahí dice andra, y andra es varón. O sea que las mujeres no pueden orar en público, no pueden levantar las manos en público para orar. Pero realmente aquí esa palabra asimismo, hosautos, dice que ellas también al hacerlo, asimismo, al hacerlo, deben vestir con pudor y con vergüenza como mujeres que profesan piedad. Dios me les bendiga. Esa palabra también aparece en Tito 2, 3 al 6. Asimismo, mientras que en el versículo 3 de Tito dice claramente unos consejos para las ancianas, en el versículo 6 dice asimismo los jóvenes. En el versículo 3 dice un consejo para las ancianas, unos consejos para las ancianas, y en el versículo 6 lo introduce a asimismo los jóvenes.
Lo que yo quiero decir con este pequeño análisis que hago de esta palabra Josautos, asimismo, es que esa palabra es significativa, que la inspiró el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo la colocó allí, y no podemos pasar por alto las implicaciones de esa palabra en el texto. Yo les estoy exponiendo, hermano, básicamente las razones por las que nosotros creemos que ese versículo se refiere a mujeres ejerciendo el ministerio diaconal junto con un equipo de varones, es decir, varones y hembras, mujeres, haciendo equipo diaconal. Entonces, esa palabra, repito, lo puse aquí a modo de resumen, Josautos coloca a estas mujeres para servir juntamente con los diáconos en la iglesia local. Otra de las evidencias que podemos señalar o de las razones que podemos señalar para decir que estas mujeres son diaconisas es la ausencia del pronombre posesivo. Es decir, fíjense que el texto comienza diciendo las mujeres, no dice sus mujeres. Si la intención del apóstol Pablo fuese de que estas mujeres se refería, eran las esposas de los diáconos, tendría que usar el pronombre posesivo y decir sus mujeres, y automáticamente eso ya desaparecería cualquier duda, cualquier interpretación, porque queda claro y explícito que se refiere a sus mujeres, a sus esposas. Y lógicamente en el mismo versículo, mejor dicho, en el versículo siguiente, aparece un ejemplo de esto, donde dice que los diáconos deben gobernar bien sus hijos y sus casas. Es decir, en el versículo 12 dice que los diáconos deben gobernar bien sus hijos y sus casas. Se refiere a los hijos de los diáconos y por eso les está diciendo sus hijos. No dice que gobierne bien los hijos, sino gobierne bien sus hijos. Sé que los hijos de los diáconos también tienen que ser sometidos pues a una dirección, a una orientación. Y recuerdo ahorita, no estamos explicando el versículo 12, pero recuerdo vamos a decir, un comentario que leí en alguna parte y decía, ¿por qué se portan mal los hijos de los pastores? Porque se juntan con los hijos de los diáconos. Lógicamente, una forma humorística de plantear muchas veces una situación, y debo aclarar, no estamos explicando el versículo 12, pero no podemos pretender que un hijo de un pastor o de un diácono o de cualquier líder de la iglesia va a tener una conducta intachable, porque ellos son niños y son seres humanos como todos los demás niños. Debo entender de que lo que está hablando es que ellos se portan mal, pero hay un padre que disciplina, hay un padre que corrige, un padre y está en ese trabajo haciéndolo hasta que finalmente vea un resultado. O sea, no lo descalifica el que él se porte mal, lo descalificaría el que no haga nada, el que sea indiferente, el que no le ponga la atención que le corresponde. Sí me captan el punto. De todas maneras no estamos explicando el versículo 12. Hacia eso vamos más adelante. Lo que estoy diciendo es que si este versículo se refería a las esposas de los diáconos, debería tener el pronombre posesivo, sus mujeres. Y por supuesto, es importante, y de hecho, hermano, debemos destacar acá que en la Biblia hay varios ejemplos para esto. De hecho, tenemos en Lucas, en Hechos 2:4, donde aparece ese pronombre posesivo, su voluntad, autos celesen, en Efesios 5:29, su propia carne. Es decir, en la Biblia aparecen muchos casos donde se especifica con el pronombre posesivo la relación de las personas involucradas allí. Un texto que podemos llamar la atención es en el versículo 2. Ustedes recuerdan que en el versículo 2, hablando de los pastores, dice marido de una sola mujer. En el griego es mías, gunaikos, andra. Porque el argumento de ellos es que la palabra gunaika, que se puede traducir mujer, y según el contexto se puede traducir esposa. O sea, el argumento de ellos en este versículo es que dice las mujeres, pero como gunaika se puede traducir mujer y se puede traducir esposa, igual que andra
Se puede traducir varón o se puede traducir esposo. Ellos entonces dicen, bueno, aquí se refiere a las esposas, pero no, el contexto tiene que decir el sentido. En 1 Timoteo 3:2 dice, mías gunaikos andra, aparece varón, aparece hembra, pero en el contexto te dice que sea hombre de una mujer, y en el contexto está sobreentendiendo de que sea esposo, un hombre esposo de una sola mujer. ¿Sí me captan el punto? O sea, mi punto allí es que el mismo texto, no soy yo caprichosamente que puedo decidir si significa esposa o si significa mujer, si significa esposo o si significa varón. No, el mismo texto debe darme indicaciones o indicativos de que es ese el sentido. Entonces, seguimos con ese concepto allí. La otra palabra que está clave en ese texto, bueno, estamos hablando aquí, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras. Venimos a Romanos 16:1. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Fíjese que ahí en Romanos 16 habla de una mujer diaconisa en la iglesia, y que algunos cuestionan de que no se refiere a una diaconisa, sino que es una servidora, que muchas en la Biblia aparecen como servidores y como servidoras, y la palabra griega ya lo vimos en la primera parte de este estudio, que servidor, algunas veces usted lee la palabra servidor, pero en el griego es doulos, o es huperetes, o es diácono, puede ser una de esas palabras, y ellos dicen se refiere a un servidor. Sin embargo, hay algo muy significativo con este caso de la diaconisa. ¿Por qué se traduce diaconisa? Hermano, quiero llamar su atención que en el griego, acuérdense que la palabra diácono no es una palabra castellana. La palabra diácono no es una palabra castellana. Diácono es una palabra griega, y lo que tenemos en castellano es una transliteración del griego. Es decir, que en realidad es diácono. Griego y castellano es diácono. Diácono no tiene forma femenina. No existe la forma femenina en esa palabra griega. Para ninguna, inclusive a nivel secular, no existía la palabra femenina diaconisa o diácona, ¿no? Diácono. Entonces, ¿cómo convierte Pablo esa palabra diácono al femenino diaconisa? Él le agrega un artículo, tes diaconon. Usted lee allí la palabra griega, tes diaconon. Él le pone la diácono, la diácono, y por eso la traducen al castellano diaconisa, la diácono. Es muy significativo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le ponga artículo, porque las mujeres y los hombres que en el Nuevo Testamento se les llamó diáconos porque servían, por lo general no estaba acompañado de artículo, de manera que eran servidores. Aquí en la iglesia todos somos servidores, espero yo. Sin embargo, no todos ejercemos, aunque se les puede llamar diáconos, porque son servidores, dulos, esclavos de Cristo, porque son servidores, huperetes, porque son servidores. Ya eso lo analizamos en el primer estudio, por eso no voy a explicar eso. Sin embargo, ustedes no son diáconos, la mayoría de ustedes no son diáconos de oficio. Es decir, no tienen el oficio del diaconado, no tienen el diaconado como su profesión y vocación. Hay un cuerpo de diáconos que tiene el servicio por vocación y por profesión. Se dedican al servicio de manera continua y dedicados a ese oficio. En ese caso habría que ponerle el artículo. De manera que cuando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, usa ese artículo, en el caso de esta mujer Febe, que era diaconisa, él le está dando una investidura de que ejercía el ministerio diaconal en esa iglesia local, Ahora, eso
trae la implicación de que lo relacionemos con los diáconos que se mencionan en Timoteo 3. O sea, realmente, hermanos, es bastante contundente, y especialmente si tomamos en cuenta de que cada palabra es inspirada divinamente por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo la colocó allí. No fue que Pablo cometió un error. No, fue el Espíritu Santo que decidió ponerlo así. Lo que quiero decir es que hay bases sólidas para afirmar de que sí pueden las mujeres ejercer el ministerio diaconal en la iglesia. Lo otro que quiero llamar su atención, mis hermanos, es, fíjense que aquí vimos el artículo la diácono, pero fíjense acá, tenemos el mismo texto. ¿Por qué el Espíritu Santo pone esa palabra? Porque había otras opciones. No era que el Espíritu Santo no tenía más opciones, o que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no tenía más opciones. Habían otras palabras que podía usar. Por ejemplo, podía colocar sundulos, que era consierva. Sundulos, que es una variable de dulos o de esclavo, consiervo. Podría poner terapón, que era cuidadora, servidora. Podía poner juperetes, que era una esclava. Podía colocar la misma palabra dulos, que aparece muchísimas veces. O inclusive la misma palabra diáconos, pero sin artículo. Y significaría servidora. O prostatis, la palabra prostatis, de hecho, de esta mujer se le llama prostatis. El mismo Pablo, esa palabra prostatis, de donde viene la palabra próstata. Bueno, esa palabra prostati aparece en el griego, en el versículo 2. Mire cómo dice el versículo 2 de Romanos 16. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Esa palabra ayudado en el griego es prostatis. Ella había ayudado, y gran parte, por la palabra que emplea, de su ayuda tenía que ver con proteger a Pablo, quizás esconderlo, defenderlo, por la palabra prostatis, porque era como una línea de defensa para proteger. Entonces, de hecho, de ahí viene la palabra próstata, que también tiene una función similar de proteger. Lo cierto es que el Espíritu Santo usó la diácono, no porque no tenía más opciones, sino porque era lo que él quería comunicar. Fuerte el aplauso para el Señor. Tenemos entonces esa palabra, esa razón, esa evidencia de que realmente las mujeres ejercen una labor de diaconado en la iglesia del Señor. Tenemos otro caso, y seguimos con la palabra, seguimos con el versículo 1. Os recomiendo además a nuestra hermana. Este texto nos da muchas cosas, nos da muchas lecciones. Yo estoy destacando 3 nada más. Nos dice que Pablo la está recomendando, que es una carta aval. Se cree que Febe llevó la carta del libro de los Romanos, lo que hoy es el libro de los Romanos. Esa carta la llevó ella a Roma en un tiempo bastante peligroso, oculta entre sus ropas, entre su vestidura. Llevaba el mensaje de la carta a los romanos. Pablo en ella da una recomendación, como una carta aval, y él dice de ella, de esta mujer, nuestra hermana, lo que significa que era una cristiana, una hija de Dios, una mujer de testimonio, y habla de ella. Febe es significa algo así como brillante. De hecho, en la forma femenina es brillante, la forma masculina era usada para referirse al sol, Febe. Dice que es la diácono, que ya la analizamos. Y lo otro que quiero llamar su atención, el genitivo posesivo, porque fíjese que dice que era diaconisa de la iglesia en Cencrea. O sea, ella era diaconisa, y a pesar de que todos somos llamados a servir al Señor donde estemos, de hecho ella estaba sirviendo al Señor llevando esa carta. Ella estaba sirviendo al Señor, pero la está remitiendo a una iglesia local. Ella pertenece a una iglesia local donde ejerce sus funciones como diácono. De manera que esa expresión de ubicarla
dentro de una iglesia local con ese oficio, da otra evidencia de peso para hablar de las mujeres en el diaconado. Y tal vez, hermano, ustedes considere que es innecesario toda esta explicación, porque realmente entre nosotros no hay problema. Pero tal vez se llegue el momento en que alguien con la Biblia en la mano le confronte, basado en lo que dice Timoteo 2, versículos 9, versículos 11 y 12, tal vez le diga, hermana, pero es que no puede, no tiene base bíblica, es una contradicción. Entonces es importante ese tipo de aclaratoria para que nosotros podamos ver el fundamento bíblico, porque si Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces aquí hay que hacerlo como lo dice la cabeza, como lo dice Cristo en su palabra. Fuerte ese aplauso para el Señor. Y bueno, tenemos en la escritura, tenemos muchas mujeres que sirvieron al Señor. Por ejemplo, en Lucas 8 tenemos el caso, Lucas 8, 1 al 3. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, lo acompañaban los 12. Y dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que ayudaban con sus bienes. Esa palabra ayudaban es la traducción de la palabra diáconos. Ellas hacían un trabajo de diáconos, pero no eran diáconos de oficio ministerial dentro de una congregación local. Andaban con Jesús y le servían. ¿Cómo le servían? Dice que con sus bienes. Eran mujeres de posición económica que manejaban recursos y andaban con Jesús y apoyaban financieramente la obra que Jesús estaba haciendo. Además de que no tengo duda de que también ayudaron algunas veces a preparar alimentos y a atender a la gente y a servir, porque nosotros le servimos al Señor a todo terreno. Hermano, para mí es muy significativo esas palabras, yo se las estuve analizando el otro día, esas palabras que se traducen siervo, que ministro es un siervo, pastor es un ministro, los diáconos son ministros también porque son siervos, pero yo quiero que usted vea la relación entre estas dos palabras, diácono y dulos, es decir, esclavo, y los dos son siervos, mientras que diáconos habla del trabajo, o sea, de la persona en relación a la obra que hace, en relación al servicio que presta, pero dulos, que también es servidor, habla de la relación de esa persona con su dueño. Dulos hace referencia a la relación de esa persona con su dueño. Cristo es su dueño, por eso es que le sirve. Pero diáconos habla en relación a las muchas cosas y variadas cosas que puede hacer en su servicio a Cristo. ¿Sí me captan el punto? O sea, las dos palabras, aunque las dos se traducen siervo, una pone énfasis en que Cristo es tu dueño, dulos, y la otra pone énfasis en que tú haces muchas cosas para servirlo y te ocupas en cosas que le interesan a Él en su servicio. Bueno, estas mujeres le servían, no eran diaconisas en el sentido ministerial de la palabra, pero le servían como todos nosotros somos llamados a servirle. Fuerte ese aplauso para el Señor. Y bueno, por último quiero decir, ya concluyendo este punto de la identidad de estas mujeres, yo creo que con esto nos queda claro que eran diaconisas y no simplemente las esposas. Lo último que quiero señalar, hermano, es la historia de la iglesia. Durante varios siglos de la historia de la iglesia se mencionan diaconisas. En la historia de la iglesia se mencionan diaconisas, de manera de que no era una obra exclusiva de varones. Y decayó el papel, la figura de la mujer como diaconisa, declinó por ahí por la Edad Media, o sea, casi 1000 años después. O sea, hubo una historia larga donde la presencia de las diaconisas, y cuando hablemos de las funciones, porque en la última parte vamos a hablar de las funciones de los diáconos, y ahí vamos a observar qué hacían los diáconos y las diaconisas en la historia, y de ahí vamos a sacar una referencia, además de otros pasajes bíblicos que vamos a analizar. Entonces, ya pasando a la siguiente cualidad,
Vamos a pasar a estas. Aquí, estos textos que están acá, habla de estas mujeres que le servían al Señor y que aún al pie de la cruz, cuando Cristo fue crucificado, estaban al lado del Señor, sirviéndole. Menciona Marcos 15:40 y Marcos 15:41, que estando ellas, que cuando estaba Jesús en Galilea, le servían y estuvieron fieles al Señor hasta el momento que estaba en la crucifixión. Hasta el último momento estuvieron fieles allí, al lado del Señor, sirviéndole, como se espera de usted y de mí, hermano, que cuando Él venga nos consiga sirviéndole. Fuerte ese aplauso para el Señor. Ahora sí, vamos a mencionar, ya identificamos a estas mujeres y vamos a analizar los requisitos que se mencionan allí, porque estos requisitos están de manera, vamos a decir, directa, aplicado a las mujeres como parte del equipo de diáconos. No significa que los requisitos dichos anteriormente no se aplican a ellas o dichos posteriormente no se aplican a ellas. Pero hay una nota, una observación en especial para las mujeres en el diaconado. Y esa nota dice que deben ser honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Menciona 4 cosas que van muy de la mano con lo que estábamos analizando, con lo que vamos a analizar de esta primera palabra, honestas. Y cuando tú lees en castellano la palabra honesta, te da la idea de alguien que es transparente, que es confiable, que tú le puedes confiar dinero o cualquier otra cosa y él se maneja con transparencia. Pero esa palabra honestas en el griego es semnas. La tenemos allí en griego, semnas, que se puede traducir honestas, en algunos pasajes se traduce honestas, o se puede traducir respetables. De hecho, el énfasis primario, y muchas más veces en el Nuevo Testamento, se traduce como respetables. Es decir, una diaconisa debe ser respetable, debe inspirar respeto en su porte y en su comportamiento, en sus palabras y en su forma de relacionarse. Inspira respeto. Pienso que esa palabra semnas en este texto tiene mayor, de hecho usted compara en varias versiones ese texto del versículo 11 de 1 Timoteo 3, usted la compara en varias versiones. Acuérdese que las versiones son traducciones de diferentes exégetas que vienen al texto y traducen, en el caso nuestro, al castellano o a cualquier otro idioma, buscando poner el sentido en castellano, el mismo sentido que había en el original. Entonces, esa palabra semnas en otras versiones se traduce respetables. Tenemos entonces, esta palabra nos da esta idea, que lo dice en Timoteo 2:3, en Tito 2:3 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Pero quiero llamar su atención de que esa palabra reverentes en su porte, o sea, para que inspire respeto, semnas, debe ser reverente en su porte. Y esa palabra reverentes en su porte, realmente esa palabra reverentes en el griego es hieroprepeis. Creo que la tengo por aquí. Aquí está. Hieroprepeis. Y esa palabra hieroprepeis, que es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento griego, o sea, en todo el Nuevo Testamento, aparece solamente allí en Tito 2:3. Hieroprepeis. Y esa palabra hieroprepeis significa de que cuando andan en la calle o sirven en la calle o en cualquier otro escenario, se conducen como quien está en la presencia de Dios. O sea, no estamos en la presencia de Dios solo cuando estamos en el templo. No estamos en la presencia de Dios solo cuando venimos, en el caso nuestro, a rendirle culto al Señor. Estamos en la presencia del Señor cuando estamos en nuestras casas, cuando estamos en el supermercado y en cualquier otro sitio, estamos en la presencia del Señor. Entonces esa palabra hieroprepeis habla de que se conduce reverentemente delante de Dios, con reverencia, con respeto delante de Dios. Hieroprepeis. Y esa palabra porte tiene que ver tanto con el comportamiento como con su conducta. Una mujer cristiana
Y debo destacar, no solamente diaconisa, debe manejarse de manera correcta con los varones. De hecho, su respeto para con su esposo la lleva a manejarse correctamente con los demás varones. No debe ser vista como alguien coqueta, como alguien seductora, como alguien que de alguna manera comunica un mensaje impropio, que invita al varón a proponer, a iniciar, porque ve que como que hay algo, ¿no? Una mujer que inspira respeto se maneja con confianza, se relaciona con las personas, pero hay un respeto que se queda claro de que es una mujer de respeto. Semnas es una mujer de respeto. Y las diaconisas deben ser así, porque deben modelar la conducta que deben tener todas las cristianas, todas las hijas de Dios. De manera que ellas deben tener un modelo a seguir para las demás cristianas, que también deben conducirse con respeto delante del Señor y de todas las personas. Bueno, estas palabras ya las vamos a analizar en el otro texto. Entonces quiero llamar su atención de que en esa misma línea de que inspira respeto, semnas, está Timoteo 2, 9 y 10. Texto que ya lo hemos analizado en otras ocasiones y que nos habla de cómo deben vestir las mujeres que profesan piedad, porque hay muchas iglesias liberales que ellos consideran de que Dios mira solo el corazón y que a Dios no le importa lo de la ropa, pero las mujeres que profesan piedad entienden de que Dios sí demanda de ellas un vestir con pudor, y estas 4 palabras, ropa decorosa, pudor y modestia, la analizamos en un estudio titulado Para mujeres que profesan piedad. El que lo quiera, bueno, lo solicita y se le envía. Y esas 4 palabras, que no las vamos a analizar hoy porque no tenemos el tiempo, serían ropa, del griego catástole, que es una ropa suelta y larga; decorosa, del griego cosmio, que tiene que ver con un balance entre la pureza o la piedad interna y la pureza y piedad externa. Es decir, que ese decoro tiene que ver con esa armonía de lo interno con lo externo, porque Dios demanda santidad no solo en el corazón. Primera Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. De manera que está claro de que es una armonía entre la pureza del corazón y en la forma de vestir y la forma de comportarse. Y no estamos hablando, o sea, no vamos a desarrollar estos conceptos porque son parte de un tema aparte, pero sí lo estamos tratando por la palabra semnas, que tiene que ver con que inspire respeto. Yo les decía a ustedes en esa ocasión, no sé si recuerdan, una hija de Dios pasa. No estamos diciendo que se tire al abandono, que se descuide, porque de hecho esa palabra cosmio también hace referencia a que cuide su apariencia. O sea, una hija de Dios, para ser una mujer piadosa, no significa que se va a descuidar en su arreglo, que se va a descuidar en su apariencia, que no se va a preocupar en producir una buena imagen. No, lo que significa es que no ande revelando su cuerpo, que no ande exhibiendo su cuerpo, que no ande despertando pasiones y lujurias en el varón. Porque acuérdese que el varón, Dios nos creó como visuales. Respondemos al mensaje visual, mientras que la mujer es más principalmente auditiva. Entonces, si las mujeres visten de una manera sugestiva, como normalmente preparan las modas, los modistas preparan la ropa de manera tal de que comuniquen un mensaje, que atrapen las miradas, que despierten lujuria, pues una hija de Dios, y mucho menos una diaconisa, puede tener un estilo de ropa en su vestir sugestivo, o un comportamiento sugestivo que despierte pasiones, que estimule la atención y la lujuria del varón. Por eso la tercera palabra, pudor, del griego aidus, dice sentido de vergüenza, de no exhibir su cuerpo, de no tener en su cuerpo a la vista para captar la atención del varón. Y la última palabra, modestia, del griego sofrosune. Yo les decía que sofrosunes es un conocimiento que te da convicción. Es decir,
que tú llegas a un entendimiento de lo que Dios demanda de ti como mujer que profesa piedad, y cuando tienes ese entendimiento, ese conocimiento de lo que dice la Biblia, entonces tú te comportas así por convicción, no por imposición. O sea, no se trata de que nosotros, la iglesia, te impongamos y bajo amenaza de sanciones te obliguemos a caminar de manera determinada. Realmente eso no tiene mayor sentido. Hieroprepeis te conecta a ti con el Señor, es decir, una reverencia que tienes delante de Él. Y si Él dice que Él quiere que las hijas, sus hijas, mujeres que profesan piedad, al vestir tomen en cuenta todas estas palabras, porque eso lo inspiró el Espíritu Santo, entonces tú lo haces por convicción y lo haces delante de Él, independientemente de que la iglesia exija y demande tal o cual comportamiento. Entonces, es por convicción, no por imposición. Entonces, volvemos a nuestro texto. Ya analizamos brevemente la palabra honestas, que tiene que ver con que no sea principalmente, o que tiene que ver principalmente con que sean respetables, cennas. La otra palabra es calumniadoras, que no debe ser calumniadoras. Hermano, ¿sabe cómo se le? Uno de los nombres del diablo es este: diabolos. O diabolus, porque aquí, este dictongo ou se lee diabolus, porque el diablo es un calumniador y está al acecho para hacerle daño a los hijos de Dios. Todo el que usa su lengua para dañar a otro, malponer a otro, calumniar a otro, dañar el testimonio de otro, está comportándose y es en cierta medida un instrumento de Satanás. Ninguna hija de Dios debe ser calumniadora. Ninguna hija de Dios debe ser suelta de lengua. Hablar cosas que no le corresponden, cosas que le puedan dañar la imagen, la reputación a otros. Ninguna hija de Dios debe ser irresponsable con su hablar, y mucho menos una diaconisa. Bueno, las diaconisas dice que no sean diablas. Sí, en el griego sería que no sea diabla, que no sea calumniadora. Hermano, y no lo digo yo, esa palabra la colocó el Espíritu Santo allí. Y tengo el Nuevo Testamento griego en mi casa para demostrárselo. Que no sea calumniadora. Que Dios, que no sea diabla. La otra palabra es, y no me voy a detener mucho en calumniadora, porque aquí hemos hablado en muchos estudios sobre la crítica, la murmuración, y todos esos temas los hemos hablado y hemos dado abundante evidencia bíblica. Si usted quiere más sobre ese tema, me pide los audios y yo se los envío. Pero vamos con la tercera. En este caso dijimos que sean respetables, no calumniadoras, sobrias. Y la palabra griega es nefalios o nefalius. Nefalius. Nuevamente el dictongo ou, omicron, upsilon. Sobrias. Y esa palabra sobria, hermano, está hablando de que tenga dominio propio, que tenga disciplina, que controle su lengua, que controle su porte. Decíamos hace poco que el porte hacía referencia a la vestimenta y hacía referencia al comportamiento. Y tal vez una hija de Dios que antes de ser cristiana era muy dado a exhibir su cuerpo. Una vez aquí una nueva creyente en medio de una clase hizo este comentario: yo antes de ser cristiana me gustaba exhibir mi cuerpo, me gustaba que llamar la atención. Nos lo dijo públicamente, yo creo que algunos de aquí lo escucharon cuando ella lo dijo. Pero el Señor me ha cambiado. Me da vergüenza. Eso es lo que se quiere. Un cambio interno que luego se refleje en lo externo. Pero es nefalios, dominio propio, sobriedad, lo que te va a ayudar a poner freno. Tal vez tú vas por el centro de Maracay y ves en las vidrieras una hija de Dios y ve una ropa de la que solía comprar ella antes de ser cristiana y diga: ay, pero no, yo no me pondré eso. Y tiene dominio propio para controlar sus deseos, para controlar sus labios, su lengua, porque tal vez esa hija de Dios antes de ser cristiana tenía facilidad para hablar de otros, para criticar, para chismear,
Pero ahora que es una hija de Dios con nefalios, con sobriedad, con dominio propio, como lo dice en el fruto del Espíritu, con la templanza, entonces sujeta su lengua y se obliga a hablar bien de la gente, porque del ausente se habla bien. Si tienes algo mal que decir de alguien, dígaselo a Dios, métale cuento a Dios, dígale, no, es que esa persona, Señor, yo veo, pero dígaselo a Él, que Él sabe cómo va a manejar la situación con Él y la situación contigo. Y después, si tienes que decírselo a alguien más, dígaselo a la persona, con el debido respeto, con la intención de edificar, con la intención de proteger. Si lo haces así, hermano, créame, estarás comportándote con sobriedad, estarás agradando al Señor. La sobriedad, de hecho, hermano, el dominio propio o la templanza, como aparece en el fruto del Espíritu allá en Gálatas 5, la templanza es el verdadero amor por uno mismo. La templanza. La templanza la usamos tanto en lo espiritual como en lo material. El médico te dice, no comas tal y cual cosa. ¿A ti te gusta comer eso? No comas de esta manera. Y a ti te gusta comer eso. Pero como entiendes de que es por tu bien, que es por tu salud, la templanza te ayuda a hacer lo que sabes que te conviene, no lo que quieres. Lo mismo ocurre con lo espiritual. Hacemos lo que sabemos que conviene y agrada al Señor, no lo que nuestros corazones nos piden, porque nuestros corazones a veces nos piden cosas que están totalmente opuestas a la voluntad y al mandamiento del Señor. Que Dios me los bendiga. La sobriedad. Y la última, pistas en pasin, que es fieles en todo. Me gusta esa palabra pistas, que es el femenino de fiel, porque fíjense que cuando comenzamos a analizar 1 Timoteo 3:1, dice pistos hologos, palabra fiel. Pistos hologos. Y aquí me dice pistas en pasin, es decir, fieles en todo. Y esa fidelidad, por supuesto, se extiende a un amplio, vamos a decir, a una amplia variedad de cosas. Porque fiel como esposa, cumpliendo sus responsabilidades como una buena esposa. Proverbios 14:1 dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Es una mujer que es fiel como esposa, como madre, cumpliendo sus roles y responsabilidades. De hecho, en Tito 2:3, donde le habla a las ancianas, le dice que enseñen a las mujeres jóvenes a ser buenas esposas, amantes de sus maridos, cuidadores de sus casas, que cuidan sus casas. Dios espera que sus hijas sean así, que las cristianas sean así. Y por supuesto que las diaconisas sean así. Por supuesto. Entonces, fieles en todos abarca al ámbito familiar, en su aspecto laboral, si es una mujer que trabaja en otros espacios, se conduce con fidelidad, con responsabilidad, es puntual, cumplidora. Lo cierto es que ahora como diaconisa tiene responsabilidades y debe atenderlas sin desatender sus responsabilidades en el hogar. Debe poder conseguir ese balance porque necesita ser fiel en todo. No está bien que una diaconisa se disculpe de ser una mala ama de casa porque tengo responsabilidades en el ministerio y en la iglesia. Fieles en todo significa que debes encontrar la forma, el balance, donde cumplas con lo uno y cumplas con lo otro. Debes conseguir el balance. Fieles en todo. Gloria al nombre de Jesús. Que Dios nos ayude. Y en realidad son virtudes, y repito, este versículo 11 que acabamos de analizar, y gracias al Señor ya lo concluimos, nos da una visión, hermano, de lo que Dios espera del cuerpo de diáconos. Fíjense que todos somos llamados a servir, todos somos llamados a servir. Sin embargo, si alguien va a ser llamado a ocupar el oficio ministerial como un servidor en la iglesia, de oficio, de profesión, de vocación, entonces hay una lista de requisitos, tanto para todo el cuerpo de diáconos en general, como
en este caso a las diaconisas como parte del cuerpo de diáconos, porque parece que en ese tiempo era más común que la mujer tuviese esos detalles. Por ejemplo, en el caso de la calumnia, del hablar, de entretenerse, los hombres se iban para la guerra, las mujeres se entretenían hablando de las unas de las otras. Era más común en aquel tiempo. Hoy día, lamentablemente, hay muchos hombres que también se dedican a eso. Pero los hijos de Dios, ni mujeres ni varones, debemos dedicarnos ni a la crítica, ni a la murmuración, ni a ninguna de esas cosas, y menos si somos líderes oficiales en la iglesia de Cristo. Y yo quiero concluir, hermano, leyendo los versículos 11 al 13. Dice: las mujeres asimismo sean honestas, respetables, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. En la próxima semana, en el próximo estudio, vamos a estar analizando los versículos 12 y 13. Y concluimos con la parte 3. Es decir, este estudio tiene 4 partes. Primero vimos la definición del término diácono. Segundo, vimos el origen de los diáconos. Tercero, estamos viendo ahora los requisitos. Y ahí nos hemos quedado examinando toda la lista de requisitos y llevamos varios estudios en los requisitos. Al terminar con el versículo 12 y 13, terminamos con la parte 3. Y eso sería en el estudio número 7. En el siguiente estudio veremos las funciones, que es la última etapa, y yo creo que nos va a llevar 1 o 2 estudios. Así que con la ayuda del Señor, hermano, estemos atentos y pongamos por práctica, pongamos por obra. Porque como dijimos, a los pastores y a los diáconos se nos exige este perfil, este nivel de madurez, porque debemos modelar delante de la iglesia una conducta madura, comprometida con nuestra fe, porque Dios quiere que todos los creyentes seamos maduros, completamente preparados para toda buena obra. Oremos al Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesús,